La ternura como acto político. La frase parece suave, casi frágil, pero encierra una fuerza que no es evidente a primera vista. Porque cuando hablamos de ternura, solemos pensar en algo íntimo, privado, casi invisible. Sin embargo, hay gestos que al ser pequeños pueden convertirse en subversivos. Hay suavidades que incomodan más que la violencia abierta. Hay miradas que desarman estructuras enteras. La pregunta es, ¿qué estamos defendiendo realmente cuando defendemos la ternura? No se trata de sentimentalismo, no se trata de una invitación romántica. Hablar de ternura aquí implica hablar de poder, del modo en que nos relacionamos, de las mecánicas que rigen la manera en que tocamos, miramos, hablamos y dejamos o no dejamos entrar al otro. Es un territorio donde la psicología se encuentra con la filosofía política, donde la identidad se cruza con la ética. La ternura puede ser resistencia cuando el mundo nos empuja hacia la dureza. Puede ser un acto de autonomía cuando la sociedad nos exige eficiencia constante. Puede ser una forma de presencia cuando la lógica dominante es la distracción perpetua. Pero hay una tensión que no hemos nombrado del todo. ¿Qué tememos perder si nos permitimos ser tiernos? ¿Qué amenaza aparece cuando la coraza se resquebraja? En un plano psicológico, la ternura revela la sombra, aquello que protegemos, aquello que evitamos sentir. En un plano filosófico, cuestiona la idea de sujeto autosuficiente, aislado, blindado. En un plano práctico, reorganiza la manera en que habitamos el tiempo, las relaciones y el cuerpo. No vamos a resolver nada todavía. Solo vamos a abrir el espacio, a señalar que lo que parece pequeño puede en realidad estar sosteniendo un mundo entero o cuestionándolo desde dentro. Entramos ahora en el plano psicológico. La ternura revela algo que la mente moderna ha aprendido a ocultar: la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad como debilidad, sino como apertura, la posibilidad de ser afectado. La capacidad de dejar entrar el mundo sin cubrirlo de defensas, sarcasmos o ironías protectoras. En términos internos, la ternura desactiva la máscara. Esa máscara que llevamos para funcionar, para cumplir, para sostener el personaje que creemos ser necesario. La máscara protege, sí, pero también encarcela. Nos mantiene lejos de la experiencia directa del otro, de lo vivo. Si la ternura es un acto político, lo es porque cuestiona esa máscara compartida, esa coraza social que premia la competencia sobre el cuidado, la rapidez sobre la escucha, la seguridad sobre la entrega. La ternura interrumpe ese flujo, introduce un silencio, un espacio donde lo que sentimos importa más que lo que producimos. Aquí surge la pregunta: ¿por qué evitamos ese espacio? La psicología podría decir que tememos la exposición. Tememos que el otro vea nuestros huecos, nuestras fisuras. Pero la ternura no se trata de exhibirse. Se trata de reconocer que no somos impenetrables, que nunca lo fuimos, que la dureza es una ficción aprendida. Lo que está en juego no es solo ser más suaves. Lo que está en juego es el modo en que configuramos nuestra identidad. Si definimos el yo como fortaleza, la ternura siempre parecerá una amenaza. Si entendemos el yo como proceso vivo, permeable, entonces la ternura se convierte en fuerza. Una fuerza que actúa sin imponerse, que transforma sin dominar. No confundamos ternura con complacencia, ni con fragilidad. La ternura tiene filo. La ternura observa. La ternura ve lo que la dureza no puede ver. Desbarata los automatismos, desarma las defensas que se han vuelto excesivas. Este es el primer paso.
Reconocer que la ternura toca directamente el núcleo de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Y por eso incomoda. Y por eso puede ser profundamente transformadora. Entremos en el plano filosófico. Cuando decimos la ternura como acto político, señalamos algo que va más allá de la experiencia individual. La ternura no solo modifica cómo nos sentimos, sino cómo entendemos el poder. El poder no es únicamente fuerza, control o dominación. También es la capacidad de acoger, sostener y cuidar. Pero esa forma de poder ha sido históricamente invisibilizada, relegada a los márgenes, asociada a lo menor. La filosofía política clásica se construyó sobre la idea de sujetos separados, autosuficientes, orientados a defender sus intereses. El individuo como fortaleza, la sociedad como contrato, el otro como potencial amenaza. Dentro de ese marco, la ternura aparece como algo débil, algo que no se sostiene frente al conflicto. Sin embargo, lo que llamamos debilidad podría, en realidad, ser una fuente de reorganización profunda. La ternura no niega la diferencia entre sujetos, no disuelve el conflicto, lo reconfigura. Muestra que la relación no tiene que basarse únicamente en protección o ataque. Hay un tercer espacio: presencia, reconocimiento, contacto, sin apropiación. Podemos pensarlo así. La ternura desmonta la lógica de la separación absoluta. Nos recuerda que no somos mónadas cerradas, sino seres atravesados por miradas, voces, presencias, historias. En términos filosóficos, cuestiona la centralidad del yo abstracto. Propone un yo que existe siempre con otros, a través de otros, afectado por otros. Y esto es profundamente político, porque muchas estructuras sociales se sostienen precisamente sobre la negación de la interdependencia, sobre la idea de que sentir es peligroso, que cuidar es una carga, que mostrar apertura es ceder poder. Pero ¿y si la ternura fuera una forma distinta de ejercer poder? Un poder que no se impone, sino que contagie, que no conquista, sino que transforma el entorno desde dentro. Un poder silencioso, lento, pero difícil de detener. Si la dureza sostiene la máscara social, la ternura abre una grieta. Por esa grieta entra la pregunta: ¿cómo queremos habitar este mundo juntos? ¿Qué formas de relación estamos dispuestos a crear o a destruir? Ahora entramos en el plano práctico. Pero es importante aclarar algo antes. Lo práctico, aquí, no significa una lista de pasos ni un manual de comportamiento. La ternura no puede convertirse en técnica, porque al volverse técnica se convierte en estrategia, y al convertirse en estrategia pierde su esencia. La ternura no se ejecuta, se permite. Entonces, cuando hablamos de práctica, hablamos de presencia, de cómo habitamos el espacio interpersonal, de lo que sucede entre dos silencios. La ternura se manifiesta en gestos que parecen insignificantes, una pausa antes de responder, una atención que no interrumpe, una mirada que no clasifica de inmediato. Son movimientos mínimos, pero esos movimientos mínimos tienen efecto. Generan atmósferas, modifican tensiones internas, desnaturalizan el hábito de defenderse automáticamente. Sin embargo, lo inquietante es esto: la ternura requiere tiempo. Y vivimos en una cultura que exalta la velocidad, la eficiencia, la optimización, la agenda como identidad. En ese contexto, detenerse a sentir puede resultar casi escandaloso. Ser tierno puede percibirse como improductivo. La práctica de la ternura, entonces, implica una decisión. Permitir que algo ocurra sin acelerarlo, sin gestionarlo, sin convertirlo en producción. Es un modo de estar que resiste la compulsión a resolver, concluir, explicar. ¿Y qué aparece cuando dejamos espacio a lo que normalmente apresuramos? La respiración cambia,
La voz baja, la percepción se afina, el otro se vuelve visible, la relación deja de ser mecánica. No estamos hablando de grandes actos ni de gestos heroicos. Hablamos de la microestructura del vínculo, del tono, del ritmo, del espacio interior desde el cual nos encontramos con el otro. Pero incluso aquí surge una tensión necesaria. La ternura no siempre es bienvenida. A veces incomoda, a veces desarma defensas que el otro aún necesita. La ternura requiere sensibilidad, no insistencia. No se impone, se ofrece. Y si no puede ser recibida, se retira sin resentimiento. Lo práctico de la ternura, entonces, no es actuar más, es actuar desde otro lugar. Aquí se despliega la paradoja. Si la ternura es tan sutil, tan silenciosa, tan mínima, ¿cómo puede ser una fuerza política? ¿Cómo puede alterar estructuras que parecen sólidas, inevitables, inmensas? La respuesta está en lo invisible. Las formas de poder más profundas no son siempre explícitas, no siempre se anuncian, no siempre golpean. Muchas veces simplemente modelan lo que consideramos normal, lo que pensamos que es posible, lo que creemos que debemos ser. La ternura altera ese terreno silencioso. No destruye instituciones con confrontación directa, erosiona los cimientos simbólicos sobre los que esas instituciones se sostienen. Cuestiona la idea de que la dureza es necesaria, que la frialdad es inevitable, que el mundo funciona así y no puede ser de otra forma. La ternura introduce la sospecha. ¿Y si la fuerza que admiramos es una defensa? ¿Y si la rigidez que justificamos es miedo? ¿Y si las jerarquías que aceptamos dependen de que no nos veamos realmente? Esta sospecha es política, porque cambia el marco desde el que pensamos el poder. Ya no se trata solo de dominar o no ser dominado. Se trata de transformar la textura de las relaciones, la sensibilidad del espacio compartido, la idea de quién puede tocar a quién y cómo. Pero aquí surge el riesgo. La ternura puede ser mal interpretada como sumisión, como rendición, como debilidad, y por eso requiere claridad interna. No se trata de ceder el propio límite, no se trata de abandonarse, se trata de habitar una fuerza que no necesita imponerse para ser real. La ternura como acto político es una forma de presencia que no se arrodilla ni se endurece. No busca vencer, busca desnudar lo que ya estaba allí, la interdependencia, la permeabilidad, la fragilidad compartida que todos intentamos ocultar para sobrevivir. Y al hacer visible esa fragilidad común, la ternura desbarata la ficción de la autosuficiencia. Esto es lo que vuelve su acción tan profunda. No cambia lo externo primero, cambia la experiencia interior desde la cual lo externo se construye. Llegamos a la apuesta. Elegir la ternura como acto político no garantiza victoria, no promete seguridad, no asegura reconocimiento. La ternura es vulnerable porque no se sostiene en resultados, no se protege con certezas, se sostiene en una forma de estar. Y en ese estar hay riesgo. Riesgo de ser malinterpretado, riesgo de ser herido, riesgo de encontrarse con partes de uno mismo que han permanecido ocultas bajo la coraza. La ternura no solo abre al otro, también nos abre hacia adentro. Y lo que aparece allí no siempre es luminoso. A veces es miedo, a veces es cansancio, a veces es un deseo profundo de no seguir fingiendo. Pero también hay ganancia. La ternura devuelve densidad a la experiencia, hace que el tiempo se sienta, hace que la relación se vuelva real, permite que la vida deje de reducirse a función, productividad y supervivencia, abre espacios donde algo verdadero puede ocurrir. Ese algo no se puede administrar, no se puede instruir, no se puede mercantilizar. Por eso es político, porque escapa al control, escapa al cálculo, derrama sentido donde antes solo había mecanismo. La ternura no niega el conflicto, no elimina el dolor,
No resuelve la violencia del mundo, pero introduce una diferencia, una posibilidad, un modo de responder sin reproducir la dureza que nos formó. La ternura no es el final de la historia, es una puerta hacia un modo de vida en el que no estamos obligados a armarnos para existir, donde la fuerza no se confunde con cerrar el corazón, donde la presencia no necesita imponerse para ser sentida. La ternura como acto político no busca convencer, solo quiere mostrar que hay otra forma, y esa muestra, cuando ocurre, es suficiente para que algo cambie.